En una noche de tormenta, un grupo de matones entra a una taberna con una chica indefensa y nadie se atreve a intervenir, prefiriendo quedarse callados o huir bajo la lluvia. La joven está sola y es obligada a servir vino sobre la mesa. El abuelo de la chica llega apoyado en su bastón, pero recibe una patada de un matón. De pronto, un hombre misterioso interviene y elimina a 4 de ellos al instante con una ballesta de repetición. El líder rubio que queda promete hacerle pagar, pero al segundo siguiente cae atravesado. El extraño patea su herida y le dice que vuelva para darle un mensaje a su amo. Otro matón intenta atacarlo por la espalda, pero el hombre lo parte a la mitad de un solo corte de su enorme espada. La noticia llega al ministro, quien ordena buscar por toda la ciudad a este sujeto vestido de negro, armado con una espada gigante y una ballesta. Los soldados acatan la orden mientras el ministro no sabe qué decirle al señor feudal, quien ya está al tanto de todo. Esta vez el señor feudal no quiere dinero ni comida, solo desea escuchar los quejidos de la gente ardiendo en el fuego y el sonido de huesos rompiéndose. El ministro intenta oponerse, recordando el acuerdo de no lastimar a los ciudadanos, pero el señor feudal rompe su promesa, dejando al ministro sin poder hacer nada, mientras las tropas saquean e incendian la ciudad. El misterioso hombre de negro descansa en el bosque cuando de repente unos extraños monstruos aparecen rugiendo a su alrededor, reclamando que su cuerpo les pertenece, algo que parece estar relacionado con la marca que lleva en el cuello. Atormentado, el hombre grita un nombre, Griffith, y luego levanta su gran espada para cortar ese sufrimiento. En ese momento escucha gritos desde la ciudad. Al regresar, el señor feudal ya lo esperaba. Poco después, este ordena a sus hombres que lo eliminen, pero los soldados no son rivales. Con una ballesta infalible y una espada capaz de partir armaduras por la mitad, el terror se apodera de ellos. El hombre de negro usa su ballesta para derribar el caballo del señor feudal, obligándolo a revelar su verdadera forma. Sin embargo, el impacto también hiere gravemente al protagonista, por lo que el monstruo, viéndolo débil, lo levanta para devorarlo. Pero el hombre levanta el brazo y dispara un cañonazo, aprovechando el aturdimiento de la bestia para cortar su arteria con la espada, dejándolo sin opciones de defensa. Al ver la marca en el cuello del espadachín, el monstruo se da cuenta del error que cometió. Este valiente y misterioso guerrero se llama Guts, quien desde muy joven ha recorrido los campos de batalla como mercenario. Recientemente derrotó en el bando enemigo a Basuso, un hombre conocido por matar a 30 personas y capaz de cazar un oso con las manos, obteniendo una gran recompensa. Sin embargo, su dinero atrae la atención de la banda del Halcón. Este es un grupo de mercenarios formidables cuya participación en la guerra hizo que un conflicto de 3 días se alargara a 3 meses. Los mercenarios atacan a Guts y aunque su compañera Casca se burla de ellos diciendo que no están a la altura, se lanzan de frente y 2 de ellos caen al instante. Griffith le ordena a Casca enfrentar a Guts, pero tras un par de movimientos ella no logra defenderse. Es la primera vez que escuchan que alguien, aparte de Griffith, puede vencer a Casca. Tras la rápida derrota de la chica, Griffith interviene en persona y con un solo movimiento atraviesa a Guts, dejándolo inconsciente. En sus sueños, Guts ve a su padre adoptivo Gambino, a un gran grupo de monstruos y a una mujer misteriosa. Al despertar, se encuentra en el campamento de la banda del Halcón y Casca, la mujer que estaba durmiendo a su lado, le da un golpe y le dice que Griffith debió matarlo. Casca desea olvidar su condición de mujer para ser mercenaria, pero Griffith le ordenó acostarse junto a Guts durante 3 días y 3 noches para evitar que su cuerpo se enfriara por la pérdida de sangre. A decir verdad, cualquier compañero podría haberlo hecho, pero todos creían que solo una mujer podía calentar a un hombre, resaltando así la identidad femenina de Casca. Griffith quería que Guts se uniera a la banda del Halcón, por eso le perdonó la vida. Admira su valentía y sinceridad e invita a Guts formalmente a unirse. Guts decide resolverlo con un combate, proponiendo que si gana, le hará un agujero a Griffith, pero si pierde, hará lo que él diga. Guts no puede con Griffith, quien detiene con una sola mano y una espada delgada la enorme hoja capaz de cortar acero. Guts intenta vencerlo con todas sus fuerzas, pero es aplastado por la técnica de su rival. Muerde la fina espada de Griffith, lo empuja por un barranco y lo golpea repetidamente. Guts cree tener una oportunidad, pero Griffith le da la vuelta, lo somete y le rompe el brazo, declarando que ahora pertenece a la banda del Halcón. Algunos miembros están inconformes con Guts, ya que mató a sus compañeros apenas llegó, y planean aprovechar sus heridas para acabar con él. Sin embargo, Casca los detiene. Guts intenta agradecerle, pero ella le aclara que solo sigue órdenes de Griffith y que a nadie le importa su vida. Griffith tiene un gran talento como líder. Aprovechando la oscuridad y el sonido del viento, dirige a sus hombres por el río para rodear al enemigo y lanzar un ataque sorpresa. Sin embargo, esta vez el encargado de proteger la retaguardia es Guts, el recién llegado. Todos piensan que Griffith solo quiere ponerlo a prueba, pero Casca sabe que Griffith no le confiaría una tarea tan crucial si no creyera plenamente en él. Antes sentía que el trato de Griffith hacia Guts era especial y ahora lo confirma. Quienes querían eliminar a Guts están encantados, creyendo que es la oportunidad perfecta. Una vez desplegadas las tropas, el grupo avanza por el agua. Guts se maravilla al ver las habilidades estratégicas de Griffith. Los guardias enemigos jamás imaginaron que Griffith y los suyos realizarían un asalto por la retaguardia en una noche tan oscura y gélida, perdiendo la cabeza antes de poder reaccionar. El arsenal es atacado primero y el fuego se propaga rápidamente. Por su parte, los soldados de Griffith, estando bien entrenados, se despliegan en formación velozmente, tomando al enemigo por sorpresa. Guts queda impresionado por la eficiencia del ataque y luego lidera a su escuadrón en la retaguardia.
retaguardia, pero los enemigos los persiguen sin descanso, y es difícil deshacerse de ellos. En ese momento, Griffith llega apresuradamente para brindar apoyo, logrando una victoria rápida y contundente. Guts, a cargo de la retaguardia, lo ve con sus propios ojos, pero en lugar de asistir a la fiesta de celebración, se aleja para reflexionar a solas. Piensa que Griffith es demasiado perfecto, ya que además de ser atractivo y joven, es un líder confiable con un juicio excepcional. No parece en absoluto un simple jefe mercenario. Entonces sus compañeros de escuadrón van a buscar a Guts para llevarlo al banquete, mencionando que la fiesta se organizó precisamente para celebrar su llegada. El corpulento Pippin carga a Guts sin importarle sus quejas y lo lleva a la celebración. Tras esta batalla todos han aceptado a Guts, quien también empieza a sentir algo distinto. Para él, los grupos mercenarios solían ser solo reuniones de sinvergüenzas, pero la banda del halcón es diferente, tal vez gracias a Griffith. Guts tiene curiosidad sobre qué tipo de persona es Griffith e intenta preguntar a los demás miembros, pero nadie sabe explicarlo bien. En eso, Griffith lo busca para hablar y apenas entra, Guts lo ve completamente desnudo. Griffith le dice que echarse agua estando así es la mejor manera de quitarse la resaca y lo invita a hacer lo mismo, arrojándole un balde de agua encima a Guts, comenzando así una guerra de agua entre ellos. Guts nota el colgante que Griffith lleva en el cuello, quien le explica que se lo compró a una adivina. Lo llama Behelit o el huevo del rey y se dice que si alguien lo posee e intercambia su carne y sangre, podrá obtener el destino del mundo. Mientras habla, le muestra el colgante a Guts, quien al mirarlo de cerca ve que tiene un ojo abierto. Griffith confiesa no saber cómo usarlo, pero siente que está vivo. Guts cambia de tema y le pregunta por qué regresó a salvarlo. Griffith responde que no quiere perder a un subordinado valioso que le costó mucho conseguir, añadiendo que las victorias de la banda del halcón recién comienzan. Asegura que tendrá su propio reino y que Guts peleará por él, ya que le pertenece y él decidirá dónde será su tumba. Guts no entiende cómo Griffith, sin ser de la nobleza y siendo solo un líder de 500 mercenarios, se atreve a decir con tanta confianza que va a establecer su propio reino. Guts es un niño que fue encontrado por Shizu, la esposa de Gambino, nacido del cadáver de su madre. Todos pensaban que traía mala suerte y causó la muerte de Shizu. Al principio, Gambino lo trataba bien por el amor que le tenía a su esposa, pero tras su muerte, ese cariño se convirtió en odio. A los 9 años, Gambino vendió a Guts a un hombre robusto, momento en el que Guts comenzó a rechazar el contacto humano. Más tarde, Gambino perdió la pierna derecha por una bala de cañón, quedando incapacitado y perdiendo el liderazgo del grupo. Para ese entonces, Guts, de 11 años, ya era un mercenario sobresaliente. Ante este fuerte contraste, Gambino se sintió inútil, descargando el dolor de su desgracia sobre Guts. Creía en los rumores de que Guts era el hijo del demonio, destinado a traer desgracia a los que lo rodeaban y que debió morir en el cuerpo de su madre. Levantó su espada para matarlo, pero Guts se defendió y le perforó el corazón. Al ser descubierto, Guts robó un caballo y huyó, pero los mercenarios lo persiguieron y le dispararon una flecha que lo hizo caer por un acantilado. Pensaron que era imposible que sobreviviera a tal caída, pero Guts se salvó sin entender por qué había matado a Gambino. Además, aunque buscaba morir, no soltó su espada al enfrentarse a una manada de lobos, y lo único que pudo hacer fue seguir blandiendo el arma, y hasta ahora hace lo mismo, luchando junto a las tropas de Griffith. Guts sobrevivió y fue ascendido a líder de asalto. La guerra entre Midland y Shooter ha durado 100 años, y la aparición de la banda del halcón incrementó enormemente el poder bélico de Midland. 3 años después, Guts ya es el comandante de asalto, pero actúa por cuenta propia y se enfrenta directamente al enemigo, algo que molesta mucho a Casca. Ella cree que Guts solo quiere lucirse y le exige que reflexione, reprochándole que sigue siendo el mismo de hace 3 años, que solo lucha para satisfacerse a sí mismo sin importarle sus compañeros. En pocas palabras, lo llama perro rabioso. Guts se enfurece al oír esto, y mientras discuten, Griffith interviene para calmar los ánimos. Casca se aleja molesta y Guts afirma que ahora sí piensa en sus compañeros, ya que no es el mismo de antes. Luego, se disculpa sinceramente con Griffith, pero este le responde que ya había anticipado sus acciones antes del combate, por lo que no le sorprende. La banda del halcón tiene un historial de victorias impresionante, lo que le valió a Griffith recibir un título del rey. Sin embargo, los ministros están inquietos, temiendo que sin guerras, los mercenarios sean como bandidos y pronto dominen al ejército nacional. Griffith recibe la condecoración y todos los mercenarios de la banda se llenan de alegría. Casca supone que tras tantos logros y el reconocimiento del rey, pronto formarán parte del ejército regular. Les advierte que no actúen a la ligera, pues al llegar a esta posición deben ser cautelosos para no ser un estorbo para Griffith. Sin embargo, Guts no asistió a la ceremonia, sino que se quedó practicando con su espada a solas, sin darle importancia al asunto. Después de la condecoración, la banda del halcón se moviliza de inmediato con el objetivo de tomar la base de suministros enemiga. Griffith prepara la estrategia y todos atacan según el plan. En el camino, Guts descubre que el arsenal enemigo está lleno de trampas explosivas, por lo que actúa por su cuenta una vez más. Gracias a su aviso oportuno, sus compañeros evitan caer en la trampa enemiga. En esta ocasión, Guts vuelve a brillar con luz propia. Casca admite que Guts tomó la decisión correcta y se disculpa por sus prejuicios anteriores. Griffith observa todo esto y se alegra por la buena relación entre ambos, pero le hace aún más feliz ver
ver que Guts realmente se preocupa por él, el líder enemigo Adon destruyó su propia base, esperando acabar con la banda del halcón, y huyó sin confirmar los resultados tras las explosiones. No esperaba que Guts descubriera su plan, perdiendo la base de suministros por nada. El general Boscogn está furioso, pero el gobernador Genon mantiene la calma, ya que tiene sus propios planes. Por otro lado, el rey le encomienda a Griffith un asedio que parecía imposible. Griffith lidera el ataque al castillo de inmediato, y Guts encabeza la ofensiva para rodearlo, pero no logran capturar al comandante rival. Además, el enemigo cuenta con un poderoso guerrero, lo que dificulta el avance de Guts. Algunos sospechan que se trata de Nosferatu Zod, un guerrero legendario entre los mercenarios. Se dice que ha matado a miles de personas en el campo de batalla, y cada vez que corre el rumor de que ha muerto, reaparece en otro lugar de combate. Las historias sobre su fuerza llevan circulando 100 años, al punto de que algunos lo veneran como un dios. Guts aguarda en la entrada del castillo, viendo cómo 50 de sus hombres han entrado sin regresar. Quiere investigar por sí mismo, pero sus hombres intentan detenerlo, argumentando que como líder no debería arriesgar su vida de esa manera. En ese instante, un sobreviviente cubierto de heridas logra escapar del castillo y muere tras pronunciar el nombre de Zod. Guts no puede soportarlo más, ignora las advertencias y entra solo, encontrando cuerpos decapitados y esparcidos por todas partes, hasta toparse con un monstruoso Zod. Tras un intenso intercambio de golpes, Guts sorprendentemente se gana su respeto, pues Zod no había encontrado a un humano capaz de resistir sus ataques en 50 años. Siente mucho interés por él. Guts, sintiendo una inmensa presión, decide darlo todo en un ataque final. Al notar que el arma del monstruo es de extraordinaria calidad, aprovecha para romperle la espada a Zod y le clava la suya en el pecho izquierdo. Zod se emociona y revela su verdadera forma, afirmando que en 300 años de masacres es la primera vez que se topa con un humano tan hábil. Guts queda acorralado, aterrado y tenso, sobre todo cuando Zod menciona que lucharán a muerte, preguntándose si este ser realmente pertenece a este mundo. Las fuerzas de Guts son insuficientes y pronto queda en desventaja. Justo cuando Zod lo atrapa para acabar con él, Griffith irrumpe con sus tropas. Sus ataques no afectan a Zod, quien elimina a los soldados en un instante, para luego dirigirse hacia Griffith y Guts, pero ambos logran cortarle un brazo juntos. Zod se une el brazo nuevamente con rabia y decide eliminar a Griffith primero. Sin embargo, al ver el huevo del rey en su cuello, retrocede, suelta una carcajada y huye rompiendo el techo del castillo. Antes de irse, le deja una advertencia a Guts, asegurando que si ese hombre de verdad es valioso para él, debe prepararse. Cuando la ambición de ese hombre colapse, tu muerte estará cerca y no podrás escapar. Guts no comprende de qué está hablando. Mientras sigue confundido, Casca entra con sus hombres. Guts intenta comprobar las heridas de Griffith, pero Casca le impide tocarlo y le echa la culpa de todo lo sucedido. Guts no se defiende y acepta la responsabilidad. Los ministros murmuran a sus espaldas, acusando a la banda del halcón de mentir sobre la presencia de un monstruo en el castillo para justificar sus enormes bajas. A pesar de sus heridas, Griffith cumple la misión, ganándose el aprecio del rey, quien lo nombra noble. Un ministro intenta burlarse de Guts para desahogarse, pero este le responde pisoteándolo con su muleta. Luego, Guts se dirige a la residencia actual de Griffith. Los nobles y miembros de la corte están allí para visitarlo y ganarse su favor, por lo que la banda del halcón debe esperar afuera. Guts, ignorando el protocolo, aparta a 2 guardias con la intención de entrar, pero Casca lo detiene y le da unos golpes. Ella no entiende por qué los demás protegen y obedecen a Griffith sin causar problemas, mientras que él le da tanta preferencia a Guts, quien siempre desobedece. Guts se levanta y se marcha con indiferencia. Al día siguiente, mientras entrena con esmero, Griffith se acerca a hablar con él. Guts sigue sin entender por qué Griffith arriesgó su vida y dirigió las tropas para rescatarlo. Le recuerda que hace 3 años dijo que no quería perder a un buen soldado, pero lanzarse al castillo por un subordinado fue algo completamente irracional. Ante esto, Griffith responde preguntando si acaso necesita una razón para arriesgar su vida por él. Mientras conversan, llega el rey junto a su hermano menor, el conde Julius. El rey elogia a la banda del halcón, mientras que Julius palidece y muestra un claro rechazo hacia Griffith. El monarca considera que esta fuerza civil libre de formalidades es la verdadera base del país. A diferencia de los generales de la nobleza limitados por el protocolo, queda claro que aprecia enormemente a Griffith y a su grupo. En ese momento llega la princesa Charlotte, quien corre para alcanzar al rey y tropieza, pero Griffith la atrapa con un brazo, salvándola de una caída vergonzosa. El contacto con un joven apuesto y exitoso despierta sentimientos románticos en la princesa, mientras que Julius, quien ya odiaba a Griffith, aprovecha la situación y le da una bofetada. Guts quiere pelear, pero Griffith mantiene su figura elegante y detiene a Guts para que no intervenga. Por la noche, Guts reflexiona sobre las palabras de Griffith y toma una decisión. Apenas se recupera, Griffith organiza un ataque a una base estratégica defendida por el Imperio Tudor. Ambas partes están separadas por un río de corrientes rápidas, y el único paso es un puente vigilado por caballeros enemigos. La torre de vigilancia está fuertemente protegida, y cualquiera que cruce el puente morirá bajo una lluvia de flechas. En 12 kilómetros a la redonda, este es el único acceso. La corriente es demasiado fuerte para cruzar a caballo, y al ser un terreno desolado, no hay material para construir balsas. Incluso si las hubiera, no podrían transportar a suficientes soldados. Con estas ventajas geográficas, el general Adon se siente
invencible. Sin embargo, Griffith está decidido a atacar. Ordena a sus hombres cruzar el río, amarrando cuerdas de orilla a orilla para mover los caballos y provisiones, mientras él lidera un ataque frontal para distraer al enemigo. El torpe general Adon considera enviar a todas sus tropas, pero cambia de opinión, pensando que el enemigo solo intenta intimidarlos. Así que decide quedarse en la torre de vigilancia sin moverse, sin darse cuenta de que el escuadrón de asalto cruza el río con éxito. Guts lidera la toma de la torre de vigilancia y derriba las puertas por ambos lados. Griffith avanza con el grupo principal, penetrando con éxito en el territorio de Shooter. El general Adon se esconde y asegura ser uno de los generales más brillantes, afirmando que no puede morir ahí, por lo que huye de la ciudad junto a unos pocos hombres de confianza. Tras ser reconocido, el general Boscogn le advierte a Adon que esta será su última falla. Adon jura esforzarse y usar una técnica secreta de su familia de hace 500 años para enfrentar a la banda del halcón. Con este nuevo gran logro, Griffith es oficialmente nombrado conde del reino de Midland. El conde Julius se llena de envidia, mientras las damas de la corte se vuelven admiradoras de Griffith, menospreciando a los militares nobles. Además, Julius se entera de que la seguridad de la cacería de otoño se le asignó a Griffith, un trabajo que solía ser exclusivo de los caballeros del dragón blanco. Sintiéndose humillado y superado por la banda del halcón, Julius monta en cólera. Un ministro aprovecha la oportunidad y le sugiere usar una flecha envenenada para fingir un accidente y eliminar a Griffith. Julius acepta encantado, creyendo que podrá asesinar a su rival sin dejar rastro. El día de la cacería, Griffith se acerca a hablar con la princesa Charlotte y el vínculo entre ellos se fortalece. De pronto, un animal asusta al caballo de la princesa y Griffith cabalga tras ella hasta lograr detener al caballo descontrolado. Charlotte abraza a Griffith sin poder contenerse, enamorándose aún más de su gentileza. Sin embargo, al darse la vuelta, una flecha envenenada vuela hacia él. El veneno es tan letal que un simple roce sería mortal. Afortunadamente, la flecha impacta directo en el huevo del rey que lleva en el pecho. Guts sospecha que esto no es un milagro ni simple suerte, sino que tiene que ver con ese extraño amuleto. Guts lidera una búsqueda en los alrededores para hallar al culpable, pero Griffith se da cuenta al instante de que Julius está detrás de esto. El incidente se encubre, afirmando que asesinos de Shooter querían matar a la princesa, otorgándole a Griffith el mérito de haberla protegido y frustrando todavía más a Julius. Él sospecha que Griffith sabe la verdad, pero luego piensa que entre tanta gente es imposible que lo culpen. Más tarde, Griffith busca a Guts para pedirle que asesine al conde Julius. El veneno de la flecha es muy difícil de conseguir. Los únicos en comprarlo recientemente fueron los arqueros bajo el mando de Julius. Ya que Julius atacó primero, Griffith no piensa quedarse de brazos cruzados. Guts se infiltra en la mansión del noble, donde este se encuentra instruyendo a su hijo Adonis en el manejo de la espada. Julius está muy ansioso y frustrado por los sucesos recientes y por la falta de habilidad de su hijo, cuestionando cómo logrará liderar a los caballeros del dragón blanco y casarse con la princesa si ni siquiera sabe usar una espada. Julius regresa a su habitación furioso, pero es eliminado al instante por Guts, quien ya lo estaba esperando. Cuando Guts intenta escapar, Adonis abre la puerta y lo descubre. Por puro instinto, Guts lo atraviesa con su espada. Cuando recobra la compostura, se da cuenta de que no hay salvación para el niño. Al ver el sufrimiento de Adonis, Guts se llena de culpa, pero los guardias llegan rápidamente. Sin otra opción, elimina a los soldados que lo persiguen y escapa por las alcantarillas. Allí, pierde el conocimiento brevemente y vuelve a soñar con Gambino y los monstruos. Al despertar, ignora sus heridas y se apresura a buscar a Griffith, solo para encontrarlo cortejando a la princesa Charlotte. Con sus modales elegantes y su belleza, Griffith muestra una atención impecable, capaz de encantar incluso a una princesa. La atmósfera romántica entre los dos deja a Guts sin palabras. Él arriesgó su vida para asesinar al conde por Griffith y al regresar lo encuentra seduciendo a una chica. Justo cuando se acerca para decirle algo, Casca lo detiene, preguntándole si planea ir en ese estado y avergonzar a Griffith, sugiriéndole que espere a que terminen de hablar. Tras esto, Casca toma un cuchillo, corta su propia ropa y le venda las heridas de forma improvisada. La princesa Charlotte expresa su deseo de que la guerra termine pronto, pero Griffith le explica que la guerra sirve para proteger a la familia y a los seres queridos, aunque al final muchos no lo hacen por nadie más que por ellos mismos y sus propios sueños. Muchas personas viven y mueren por sus sueños. Aquellos abandonados por sus metas solo se llenan de melancolía, pues perseguir un sueño es vivir como un mártir. Charlotte piensa que Griffith es alguien extraordinario, puro y sincero, sintiendo que sus compañeros se sienten atraídos a él por eso. Sin embargo, Griffith le aclara que ellos no son sus amigos, sino subordinados excelentes que arriesgan sus vidas por la visión que él les plantea. Para él, un verdadero amigo es aquel que no se aferra a los sueños de otros, alguien que decide su propio motivo para vivir sin que nadie lo obligue, incluso si alguien intentara obstaculizar su meta. Si se trata de un sueño, hay que luchar con todas las fuerzas. Las palabras de Griffith dejan un sabor amargo en Guts, quien escucha cerca de allí. En ese momento, una sirvienta llega para informar sobre la muerte de Julius, concluyendo así la charla. Con Julius asesinado, Griffith se convierte de forma natural en el protector de Midland. El ministro Foss menciona los rumores de forma casual ante Griffith, intentando averiguar si él tiene algo que ver con el ataque y si sabe que él mismo estuvo instigando por la espalda. Sin embargo, la mirada de Griffith lo deja aterrorizado. Ese día, Casca busca a su líder para
para prepararse para la expedición, pero justo cuando intenta hablar, la princesa Charlotte la interrumpe. Charlotte quiere regalarle a Griffith un colgante hecho de una piedra especial. Estas piedras se dividen en dos tipos que se atraen mutuamente, y se dice que si dos personas llevan una cada uno, están destinados a reencontrarse. Charlotte le da una a Griffith y se queda con la otra. La intención es clara, pero Griffith la rechaza educadamente, afirmando que devolverá la piedra a la princesa una vez que termine la guerra. La actitud de Charlotte deja en evidencia sus sentimientos. La reina le advierte que siendo una princesa noble, no debe relacionarse con personas de baja clase, pero Charlotte ignora por completo estas palabras. Tras esto, el grupo parte majestuosamente con su ejército. Casca, tras presenciar la escena romántica entre Griffith y la princesa, sumado a que se siente mal físicamente, no se encuentra en buenas condiciones. El líder enemigo, Adon, la humilla repentinamente, insinuando que Griffith le dio su puesto a cambio de favores y la amenaza con capturarla. Casca se enfrenta a él y es acorralada al borde de un precipicio, sin que los demás sepan cómo ayudarla. Adon nota que Casca es atractiva y le ofrece perdonarle la vida si se rinde dócilmente como prisionera. Él considera que el campo de batalla es un lugar para los hombres y que las mujeres solo juegan a ser caballeros. Casca lo insulta por su bajeza y prefiere morir antes que ceder. Guts llega a tiempo para bloquear un ataque. Adon intenta unos movimientos vistosos, pero Guts los neutraliza en un segundo y lo derriba. Al notar que Casca no está bien, Guts le advierte, pero ella se desmaya cayendo hacia atrás. Guts intenta atraparla, pero recibe un flechazo de Adon en el abdomen, provocando que ambos caigan por el acantilado. A pesar de tener una herida, Guts protege a Casca en todo momento. Al caer al agua, la rescata, le da respiración boca a boca y luego atiende sus propias lesiones. El estado de la chica es malo, tiene fiebre y además está en su periodo. Guts reflexiona sobre lo difícil que es ser mujer. En la banda del halcón todos están preocupados, pero los nobles y el ejército del reino solo observan con total indiferencia. A pesar de la falta de apoyo, Griffith se opone a los ministros y nobles, insistiendo en enviar hombres a buscarlos. Al día siguiente, apenas Casca despierta, comienza a golpear y patear a Guts, arrojándole cosas hasta echarlo de la cueva. Guts se enoja y le dice que si no fuera mujer ya le habría roto la mandíbula. Estas palabras lastiman a Casca, ya que Adon también la menospreciaba por su género, sintiéndose frustrada porque ella nunca pidió nacer así. Al verla llorar, Guts se disculpa rápidamente, pero ella sigue molesta. Guts le ofrece su ropa seca para que se abrigue, pero recibe otro regaño. Guts se queda sin palabras al ver que su ayuda es recibida con hostilidad, notando que Casca realmente lo detesta. Aún así, siente curiosidad por saber por qué se unió a la banda del halcón. Ganarse la vida peleando es demasiado duro para una mujer. Es entonces cuando Casca cuenta su historia. Nació en un pueblo pobre de las montañas, con tierras áridas y malas cosechas. La mayor parte de la comida era confiscada por el ejército, por lo que a menudo pasaban días sin comer. Además, al estar cerca de la frontera, el pueblo solía verse envuelto en guerras, y los aldeanos solo podían observar desde la cima cómo sus hogares eran reducidos a cenizas. Un día, un noble pasó por el pueblo, se fijó en ella y la compró para que fuera su sirvienta. Durante el viaje, el hombre intentó propasarse, pero Griffith apareció y la rescató. En ese momento, para Casca, él parecía un ángel enviado del cielo. Sin embargo, su forma de salvarla fue entregarle una espada, dándole el valor para defenderse. Casca atravesó al noble con el arma, acabando con una vida por primera vez. Después de eso, decidió seguir voluntariamente a las tropas de Griffith en el campo de batalla, sintiendo que mientras él estuviera allí, no tendría miedo. Más adelante lucharon en nombre de un noble con gustos cuestionables, quien compraba niños de las aldeas cercanas como sirvientes para satisfacer sus sucios deseos. Casca sentía un profundo rechazo, pero lograba calmarse cada vez que Griffith la consolaba. Poco tiempo después, un joven soldado del grupo falleció en combate. A partir de ese suceso, Griffith comenzó a cambiar. Unos días tras regresar victoriosos de esa batalla, él fue visto en los aposentos de aquel noble. Casca intentó convencerse a sí misma de que solo estaba allí para hablar de estrategias militares. Sin embargo, el propio Griffith confesó que había vendido su cuerpo a cambio de dinero. Mantener un ejército requiere fondos y la banda del halcón necesitaba seguir creciendo y mejorar su equipamiento. El anciano tenía interés en él y él tenía interés en su riqueza, por lo que era un beneficio mutuo. Casca creía que con esfuerzo podrían reunir el dinero, pero Griffith consideraba que eso tomaría demasiado tiempo. Si no estaban bien preparados, perderían a más compañeros. Pelear 10 batallas costaría cientos de vidas en comparación con complacer a un anciano. Griffith, lleno de resentimiento, se rasguñó el brazo, consciente de que sus hombres morían por su sueño y que lo único que podía hacer por ellos era asegurar la victoria. Sabía muy bien que lo que deseaba no se conseguiría fácilmente. Casca comprendió que cuanto más grande es la meta, mayor es el dolor que se debe soportar, por lo que decidió convertirse en su espada y en un instrumento clave para su sueño. Sin embargo, la llegada de Guts le generó inseguridad. Griffith nunca le había dicho a nadie que lo necesitaba, pero sí se lo dijo varias veces a Guts. Casca admite sentir envidia, ya que el líder lo valora mucho y actúa de forma impulsiva cuando se trata de sus asuntos. Además, Guts hace lo que quiere, lo que alimenta el rechazo de Casca, temiendo que sus acciones imprudentes arruinen los sueños de Griffith y de toda la banda. Si esos sueños se destruyen, ella no se lo perdonará. Por la noche, mientras se preparan para volver al campamento, Guts y Casca son emboscados por los soldados de Adon. Pelean espalda con espalda, acabando con varios enemigos
enemigos a su paso. Adon envía a su hermano Samson, quien lleva una armadura pesada, para atacarlos con un mazo, pero Guts logra bloquear el arma. Casca se da cuenta de que, en una situación normal, Guts la habría esquivado, y que solo la bloqueó con el fin de protegerla a ella. En ese momento la herida de Guts se abre. Adon nota que la lesión que sufrió por salvar a la mujer aún no sana y ordena a sus hombres que ataquen sin piedad. Sabiendo que la situación es crítica, Guts intenta cubrir a Casca para que huya por el bosque. Se levanta y le da un tajo directo a Samson, eliminándolo al instante. Sin embargo, Casca se resiste a dejarlo solo. Al ver la dinámica entre ellos, Adon ordena a sus arqueros que disparen. Como era de esperar, Guts se interpone nuevamente y recibe un impacto por ella, excusándose al decir que no tiene otra intención más que disfrutar del combate. Una clara manera de ocultar su verdadera naturaleza protectora. Finalmente, Casca se marcha, prometiendo volver con refuerzos. Guts, sin esperar ayuda, se dedica a abatir a cualquiera que se acerque, y su destreza asusta a los mercenarios. Ellos pelean por dinero y no ven sentido en perder la vida ante su fuerza. Su espada supera en 3 veces el grosor y peso de una común, volviendo cada impacto letal. No obstante, la batalla se reanuda cuando Adon ofrece multiplicar su pago por 5. Mientras tanto, Casca es perseguida durante su huida y al no poder defenderse sola, es sometida por unos mercenarios que intentan sobrepasarse. Aprovechando una oportunidad, Casca lastima el ojo del líder. En ese instante, Yu Diao llega con apoyo. Sin preocuparse por sí misma, Casca le pide de inmediato que vaya a ayudar a Guts, pero el combate de su compañero ya ha terminado. Logró eliminar a un centenar de enemigos y sobrevivir, aunque sus heridas le impiden unirse a la próxima expedición. Al enterarse de que Griffith asistió a una reunión militar, Casca se siente desanimada, pensando que a él no le importa la situación de ambos. Yu Diao nota su tristeza y le explica que Griffith se enfrentó a los nobles para enviar grupos de búsqueda, demostrando que nunca los abandonó. Al escuchar esto, Casca llora de alivio. Luego, Yu Diao le lanza un pequeño objeto. Se trata de un polvo curativo sumamente efectivo que le ha salvado la vida varias veces. Le sugiere a Casca que se lo lleve a Guts, comentando que cambiar un poco de medicina por un guerrero de ese nivel es un trato excelente. En el fondo, Yu Diao nota que la actitud de Casca hacia Guts ha cambiado desde que volvieron, mostrándose más suave. Casca toma la medicina y busca a Guts, quien no está en su tienda, sino en la cima de una colina. Sin decir una palabra, ella le quita los vendajes y le aplica el polvo. Guts le confiesa que, a diferencia de ellos, él no tiene una meta clara y solo sabe usar su arma, por lo que admira cómo la banda lucha incansablemente por sus sueños. Compara las fogatas del campamento con los pequeños anhelos de cada miembro, quienes unen sus pequeñas llamas a una hoguera mayor para evitar que se apaguen. Guts siente que él solo se acercó a esa hoguera para calentarse por accidente, lo cual choca con los ideales del grupo. Por eso, tiene pensado irse una vez termine la expedición. Al estar al tanto de los sentimientos de Casca, Guts intenta darles espacio a ella y a Griffith. Sin embargo, a Casca le preocupa mucho más saber si Guts realmente planea abandonar la agrupación. Los caballeros del Tigre Blanco sufren una dura derrota al intentar tomar el castillo de Doldry. Esto ocurre porque la fortaleza está fuertemente protegida por los formidables caballeros del Rinoceronte Púrpura. Dado que el enemigo atraviesa conflictos internos y no puede destinar todas sus tropas a este lugar, resulta la oportunidad ideal para que Midland capture la posición. A pesar del fracaso inicial, el rey y los generales temen lanzar un ataque total, ya que han perdido gran parte de sus fuerzas y una ofensiva no garantiza el triunfo. Aún así, la guerra no puede extenderse más. Griffith se muestra seguro y afirma que si el rey se lo permite, logrará la victoria. Los demás lo consideran arrogante, argumentando que sus 5,000 hombres no son rivales para los 30,000 defensores. Al final, el rey envía a Griffith a enfrentar el desafío. Mientras Guts bromea con sus hombres, Casca se muestra inquieta. Teme que Griffith actúe de manera precipitada, ya que el comandante enemigo a cargo es Genon, el mismo gobernador con el que Griffith tuvo un oscuro trato en el pasado, y ahora deberán verse frente a frente. Por otro lado, Adon regresa. Al haber movilizado tropas sin permiso y causado la caída de su hermano, provoca la ira del general Boscon, quien lo despoja de todos sus cargos, manteniéndolo solo como una figura decorativa. El gobernador Genon le ordena a Boscon capturar a Griffith con vida, ya que siente un gran aprecio por él y ansía volver a verlo. Boscon ignora el vínculo que tienen, pero confía en su propia victoria. Griffith desafía la lógica estratégica al posicionar a sus tropas de espaldas al río, lo que parece un movimiento suicida por su falta de números. Sin embargo, todos lo subestiman. Todo forma parte del plan. Griffith lidera un ataque frontal mientras Guts se abre paso, logrando dominar la primera fase sin dificultad. Boscon calma a sus tropas y organiza un contraataque. El gobernador Genon se siente nervioso, aunque conoce la reputación de sus rivales, sus propias fuerzas son superiores y teme que terminen matando a Griffith por accidente. Preocupado, decide intervenir directamente con su guardia personal. Sus subordinados le aconsejan no dejarse llevar por sus deseos, pero el gobernador se mantiene firme. Él asume que la banda del halcón no podrá acercarse al castillo. Griffith y Guts se retiran tras el primer choque. El gobernador
llega al frente e incentiva a sus hombres ofreciendo ascensos a quien logre capturar a Griffith. A pesar de las advertencias de Boscog de mantener la calma, el gobernador ordena a la caballería perseguir al enemigo. Mientras tanto, un escuadrón ya espera junto al río. Con la salida de los defensores, el castillo queda desprotegido, momento que Casca aprovecha para liderar el asedio. Topándose de nuevo con Adon, él demuestra su incompetencia fingiendo rendirse para atacar por sorpresa, pero Casca ya no está dispuesta a tolerarlo. En el frente, Guts protege a Griffith eliminando a todos, obligando a Boscog a enfrentarlo personalmente. Tras un intenso duelo, el arma de Guts se rompe, dejándolo vulnerable. De pronto, una enorme espada cae del cielo y se clava delante de él. Guts la toma y en un solo movimiento vence a Boscog. Aquella espada fue arrojada por un viejo conocido que observaba desde lejos, algo de lo que Guts se daría cuenta más tarde. El gobernador resta importancia a la caída de Boscog, pero nota que el castillo ya ha sido tomado por Casca. El pánico se apodera de sus fuerzas, quienes huyen ignorando por completo las órdenes. Genon suplica piedad recordando la noche que pasaron juntos, pero Griffith se muestra implacable y termina con su vida. La batalla concluye con una victoria total. Al ver a Griffith rodeado de celebraciones, Casca se alegra mucho, aunque lo percibe inalcanzable. Guts la levanta para acercarla a su líder. Al mirar la espada misteriosa, Guts siente un mal presentimiento, mientras Zod, el guerrero inmortal, se aleja en silencio. Tras esto, el rey les otorga el máximo reconocimiento militar. Esto enfurece a los nobles, al ministro Foss y a la reina, quienes conspiran para envenenar a Griffith. Las tropas regresan a la capital, Windham, donde son recibidas por multitudes. Guts reconoce lo increíble que es Griffith al haber anticipado este triunfo desde hace años. Al mencionar esto, Guts siente un poco de incertidumbre, ya que no tiene claro su propio destino. En ese momento, la princesa Charlotte grita el nombre de Griffith desde un balcón, tras haberse arreglado cuidadosamente. Sin embargo, el bullicio ahoga su voz. Desde otro lado, la reina y sus aliados observan con frialdad, convencidos de su plan y planeando el funeral del nuevo héroe. De pronto, el ministro Foss recibe un mensaje que cambia su expresión, pero se retira con discreción. Durante el banquete, todos los miembros se presentan impecables, siendo el centro de atención. Numerosas damas de la nobleza los rodean. Por su parte, Casca es abordada por varios cortesanos. Ella busca a Guts para conversar. Es la primera vez que Guts la ve usando un vestido, quedando completamente maravillado ante su apariencia, recordando entonces la mirada observadora de Yudeao. Al ver su trato cercano, los demás intuyen una conexión especial. Casca le explica que usa ropa de combate por comodidad, pero que prefiere los vestidos hermosos, sintiéndose algo extraña. Guts la halaga afirmando que luce preciosa, superando incluso a las damas que rodean a Griffith. Ella se alegra y le pregunta en broma a qué se debe su presencia. Guts, quien normalmente evita estos eventos, explica que asistió para ver qué más ha conseguido Griffith, siendo esta su forma de despedirse del grupo. No obstante, asiste por otro motivo que prefiere mantener en secreto, considerando que no es el momento adecuado para revelarlo a sus compañeros. El rey anuncia un tratado de paz definitivo. Al mismo tiempo nombra a Griffith y a su grupo como la Orden del Fénix Blanco. A todos los altos mandos se les conceden títulos y posiciones de gran prestigio, logrando un ascenso social absoluto. Charlotte está llena de alegría, pero la reina se mantiene firme en su plan oscuro. Ya ha ordenado servir el veneno y espera el desenlace fatal para proteger el linaje real. Tal como lo planeó, Griffith cae al suelo tras dar un sorbo. La reina sonríe mientras Casca llora desesperadamente sobre el cuerpo. El responsable del ataque intenta escapar en medio de la noche, pero Guts lo intercepta y lo elimina en el acto. La fiesta se cancela. La reina y sus cómplices se reúnen en secreto para celebrar, aunque Foss se retira antes argumentando que debe verificar algunos detalles. Un feroz incendio se desata en la torre enemiga. La reina abre la ventana y descubre a Griffith sano y salvo. Cada detalle estaba bajo su control. Había utilizado a la hija de Foss para obligarlo a cambiar el veneno por una sustancia que simulaba la muerte, preparando luego el escenario para que los conspiradores quedaran atrapados en las llamas. Para él, esto sigue siendo el campo de batalla. Una vez resuelto el problema, Foss tiembla y pregunta cómo descubrió su traición. Griffith le responde que lo notó al ver el terror en sus ojos antes de la campaña. Cuando alguien enfrenta su mayor miedo, decide someterse o intentar destruir lo que teme. Dado que no hubo rendición, la opción era clara, permitiéndole a Griffith anticipar sus movimientos. Sabiendo que se aliaría con los nobles, preparó su contraataque. Foss percibe el poder de Griffith y cae de rodillas rindiéndose. Cumpliendo su palabra, se le devuelve a su hija y se paga a los secuestradores. Estos criminales planean extorsiones futuras, pero Guts, quien vigilaba la zona, se encarga de ellos permanentemente. Guts sugiere recuperar el dinero, pero Griffith señala que el pago es justo por el trabajo realizado, lamentando de forma irónica que no vivan para disfrutarlo. Ambos regresan al campamento. Al verlo, Casca se lanza a sus brazos llena de emoción. Poco después se lleva a cabo el funeral oficial, atribuyendo todo a un ataque rebelde. En ese momento, Guts se prepara para marcharse. Casca corre tras él para detenerlo, pero Guts mantiene firme su decisión en medio del murmullo general que rodea el campamento. Ante esta situación, Casca se siente desolada. Yudeao se acerca, comprende lo que ocurre y decide hablar con él, mientras Casca busca la ayuda de Griffith. Corcus no entiende por qué Guts rechaza la vida cómoda que acaban de conseguir. Guts le responde
responde que solo desea empuñar su espada y forjar su propio camino. Agradece a Griffith, pero no quiere pasar la vida bajo su sombra, sabiendo que el líder no acepta a quienes considera inferiores a su lado. Corcus le dice que sus ideas son delirantes y que jamás podrá igualar el nivel de un genio como Griffith. Yudeau le revela a Guts que Corcus solía tener ambiciones propias en el pasado, pero que frente al resplandor abrumador del líder de los halcones, sus objetivos parecieron desvanecerse. Yudeau confiesa que él también decidió seguir a quien tiene el potencial de ser el mejor, reflejando sus propios anhelos en los logros de Griffith. Mientras conversan, Yudeau le pregunta sobre sus sentimientos hacia Casca. Guts responde que ella claramente tiene interés en Griffith. Yudeau opina que Casca nunca estará con él, ya que conquistar a la princesa es la vía directa para sus ambiciones, dejando a Casca fuera de las opciones. Guts admite que la considera una gran compañera, pero al sentir que no puede competir, prefiere distanciarse. Yudeau sugiere que Guts subestima sus propias posibilidades. Al llegar al cruce, Griffith aparece en persona para enfrentarlo, utilizando el mismo método de su primer encuentro para decidir su destino. Para Griffith, Guts está bajo su dominio y no puede marcharse sin su permiso. Guts levanta su pesada espada. Mientras se preparan, Casca entra en pánico. Yudeau comenta que los asuntos de mercenarios se resuelven con las armas, dejando a Casca sin argumentos. Ella desea internamente que Griffith lo detenga para que todo vuelva a la normalidad, dándose cuenta de que sus propios sentimientos por Guts son más profundos de lo que admitía. Griffith nota la determinación de su oponente, duda por un instante, sabiendo del riesgo, pero concluye que si no puede retenerlo, el resultado no importa. Con esta resolución, se lanzan al ataque. En esta ocasión, la delgada hoja no soporta el impacto y se parte por la mitad. Guts se despide con calma y se marcha para siempre. Griffith sufre un colapso mental y cae de rodillas sin poder levantarse por un largo rato. Guts piensa que para alguien con tantas ambiciones, él solo es una pequeña piedra en el camino. Cree que su partida es un detalle menor y que Griffith se recuperará para llegar aún más lejos. Sin embargo, subestima lo mucho que significa para él. Desde su partida, todo toma un rumbo impensable. Esa misma noche cae una tormenta. La princesa Charlotte se prepara para dormir cuando ve al apuesto Griffith empapado en su ventana. Apenas entra, la princesa lo abraza. Él sabe muy bien que Charlotte lo ama y su intención original era usarla como un atajo. Tras la marcha de Guts, siente una urgencia mayor por cumplir su sueño y acelera sus planes con la princesa. Como una máquina sin emociones, la abraza con fuerza y la besa. Luego se dejan llevar por la pasión, pero una sirvienta de guardia los descubre. A la mañana siguiente, cuando Griffith intenta irse, los soldados del rey lo capturan. Pasa un año encerrado. Mientras tanto, Guts busca el sentido de su vida, ignorando todo esto. Un general nota su talento, pero él rechaza trabajar para él y regresa en silencio a la herrería en las montañas. Guts le pide al anciano Godo que forje para él. El anciano reflexiona. Las palabras anteriores confunden aún más al desorientado Guts. Se pregunta si la espada es realmente su sueño. Al ver los resultados de su entrenamiento, comprende que el arma no es su meta, sino una extensión de su cuerpo. Sigue entrenando para mejorar y le pregunta a Godo por qué eligió ser herrero. Godo explica que su familia lleva generaciones en ese oficio y que él ya sostenía un martillo antes de aprender a caminar. Tampoco sabe por qué forja sin parar, pero disfruta mucho de las chispas del metal golpeado. Siente que es como si su vida floreciera en un instante. Esto inspira profundamente a Guts. A él también le gustan las chispas que saltan al chocar las espadas. En ese instante brilla el valor de su existencia, como si fuera la vida misma. Con esto, finalmente lo comprende y está listo para actuar. Con la mente clara, Guts se despide de Godo y Erika para buscar el sentido de su vida. El viejo herrero le pide que no muera. En ese momento, alguien llega apresurado para hacer un encargo, pidiendo la mayor cantidad de espadas posible para combatir a unos bandidos. Dicen que los mercenarios que causaron una rebelión hace un año ahora se esconden en la montaña de enfrente. Al oír que se trata de la banda del halcón, liderada por Casca, Guts reacciona de inmediato. Después de un año, al fin, vuelve a escuchar ese nombre. La banda ya no es la misma. Tras la captura de Griffith, Casca asumió el mando único. La constante huida ha sido muy dura, dejando a todos heridos y exhaustos. Casca acaba de enterarse, por unos compañeros en Windham, que Griffith está en el calabozo más profundo. Al principio se oían ruidos, pero este mes hubo un silencio total, temiendo que él haya llegado a su límite. Casca soporta una gran presión, lleva tiempo sin dormir bien y ni siquiera tiene fuerzas para comer. Yudeau intenta calmarla para que descanse y anima al resto del equipo. Sin embargo, Corcus es pesimista y se pregunta de qué sirve sobrevivir si solo irán a otro país a empezar de cero. Sospecha que Griffith ya perdió la vida. Aunque las palabras de Corcus suenan crueles, todos saben que siempre oculta sus verdaderos sentimientos. Si no tuviera esperanza en su líder, no seguiría con ellos. Riker le reprocha su actitud con molestia y se siente triste, deseando que Guts estuviera ahí. En medio de la angustia general, las tropas enemigas atacan por sorpresa. Casca se recupera de inmediato y ordena a los soldados avanzar. Sin embargo, tras viajar tanto tiempo, los guerreros están cansados y su fuerza ha disminuido bastante. La propia Casca no tiene energía para luchar y es capturada rápidamente. Justo cuando la acorralan, aparece el imponente Guts. Él protege a Casca y lidera el contraataque del equipo. Guts, quien antes ya podía vencer a 100 hombres, es mucho más fuerte tras un año de entrenamiento. Incluso rodeado por cientos, rompe la formación enemiga con facilidad. Al ver regresar a su
antiguo pilar emocional, la banda recupera el ánimo. El enemigo nota la desventaja y se retira a toda prisa. Corcus quiere perseguirlos, pero su escondite ha sido descubierto y deben buscar refugio durante la noche. Todos se emocionan y abrazan a Guts a su regreso. Confiaban en que volvería y al fin lo tienen frente a ellos. Casca nota que la mirada de Guts sigue siendo la misma, sin cambiar en todo este tiempo, pero la banda del halcón ha cambiado drásticamente. Solo queda menos de una quinta parte de los miembros originales y ya no parecen un ejército. Además, su principal líder espiritual no está. Si no fuera por Casca, el grupo se habría disuelto hace tiempo. Judeau le cuenta a Guts que al día siguiente de su partida se reunieron siguiendo órdenes. Esperaron a Griffith, pero en su lugar sufrieron un ataque del ejército real. Todo fue repentino, no tuvieron tiempo de reaccionar ni entendían el motivo de la agresión. Al escapar se enteraron de que Griffith fue arrestado por un crimen. Guts no puede creer que su líder haya cometido un error así. Riker le explica que tras su salida, Griffith se volvió muy negativo y ese gran cambio pudo ser por su culpa. Aunque Judeau lo interrumpe, Guts comprende que tiene parte de responsabilidad en esa captura. Corcus interviene asegurando que no fue por su culpa, evitando que el ambiente se vuelva más incómodo. Luego cambian a un tema igual de tenso. Creen que la aparición de Guts significa que aún hay esperanza para el grupo. Guts guarda silencio, ya que solo los encontró por casualidad y no planeaba regresar. Judeau aprovecha la ocasión para hablar del plan de rescate en el calabozo. Los sobrevivientes están llenos de heridas y su deseo de salvar a Griffith se debe a que sin él no hay un comienzo. Judeau espera que Guts se una de nuevo y asuma su rol como capitán del escuadrón de asalto. Corcus recalca que es el antiguo capitán y le reprocha no haber estado cuando más lo necesitaban, por lo que se niega a tratarlo como a un hermano con tanta facilidad. Guts nota el enojo de Corcus y se aleja sin decir más. Judeau lo alcanza y le pide que vaya a ver a Casca. Cuando ella supo del arresto, pasó 3 días sin dormir, murmurando los nombres de Griffith y de Guts. Esto demuestra lo importante que es Guts para ella. Judeau añade que solo él puede consolarla. Mientras tanto, Griffith sigue con vida. Durante todo este año lo han torturado de 1000 formas, sin dejarlo morir ni darle un respiro. Lastiman su cuerpo demacrado a diario, evitando siempre los puntos vitales, ya que el rey ordenó que debía sobrevivir al menos 3 años. Griffith está irreconocible, pero aún conserva brillo en la mirada. El carcelero reconoce su tenacidad, aunque sabe que todos tienen un límite. Disfruta explorando hasta dónde llega el miedo de su prisionero y siente curiosidad por el amuleto en su pecho. Piensa que si de verdad sirviera de algo, no estaría sufriendo tormentos cada día y cada noche. Al considerarlo inútil, arroja el huevo del rey a las alcantarillas. No imagina que ese objeto es mucho más poderoso de lo que cree. Griffith recibe castigos brutales y al tener la lengua cortada, solo puede emitir leves sonidos. Por otro lado, Casca busca hablar con Guts. En cuanto él se acerca, ella levanta su espada y lo ataca sin parar. Le echa la culpa de todo, afirmando que él destruyó a Griffith y a la banda. Cree que nada de esto habría ocurrido si él se hubiera quedado. Guts mantiene su idea original y piensa que un hombre como Griffith no se dejaría afectar por algo tan simple. Casca lo llama tonto y le asegura que no tiene idea de su verdadero valor para el líder. Griffith no es un dios. Las ambiciones y los sueños no le quitan su humanidad, pero la presencia de Guts lo volvió vulnerable. Al escuchar esto tan claro, Guts comprende su importancia. Se siente culpable, pero también algo injustamente tratado, pues solo buscaba hacer lo que deseaba, tal como su líder. No quería ser una simple herramienta bajo la sombra de otro, sino encontrar el sentido de su propia vida. Se pregunta qué tiene eso de malo. Guts sujeta la punta de la espada y la sangre comienza a brotar. Casca forcejea un poco hasta que él la suelta. Ella sabe que lo está presionando, pero no tiene otra opción más que obligarlo a ayudarlos a salvar a Griffith. Tanto ella como la banda están agotados. Sabe que acercarse a la princesa Charlotte era la vía más rápida para el objetivo. Griffith lo habría hecho tarde o temprano, y ella estaba dispuesta a aceptarlo, siendo su espada si no podía ser su mujer. Sin embargo, tras la marcha de Guts, entendió que el sueño se había acabado. Si ahora que protege al grupo perdiera incluso el deseo de rescatar a su líder, dudaría del sentido de su propia existencia. Si no logra ser su mujer ni alguien importante para él, no puede seguir defendiendo los sueños de un hombre cuyo destino ignora. En resumen, sin Griffith y sin esperanza para el futuro, ya no quiere vivir. Mientras retrocede e inclina su cuerpo hacia atrás como si buscara rendirse, Guts extiende la mano y la sostiene. A pesar de que su herida sigue sangrando, la pone a ella en primer lugar. Conmovida y apenada, Casca baja por fin sus defensas y se muestra tal como es. Guts le seca las lágrimas y se unen en un beso. En realidad, desde que Guts partió, Casca comprendió sus sentimientos hacia él, pero su sentido del deber la obligó a seguir protegiendo a la banda. Su afecto por Griffith se basa en la admiración y la devoción, ya que le debe todo lo que es. Sin embargo, al lado de Guts, encuentra cosas que su líder nunca podría darle. Ambos conectan emocionalmente y el vínculo fluye con naturalidad. Más tarde, mientras descansan juntos, Casca menciona el tema de Griffith. Espera que al liberarlo puedan retomar su vida de antes. Guts se niega rotundamente. Su plan es rescatarlo, ayudar a reorganizar el grupo y luego seguir su propio camino. A partir de entonces, no blandirá su espada por nadie, ni dependerá de los sueños de otros, peleando únicamente por sí mismo. Casca se enfada, siente que él es igual a Griffith, alguien para
quien su sueño y su ego lo son todo, sin importar quién lo acompañe. Guts finalmente entra en razón y le pide a Casca que se marche con él. Planean su futuro juntos. Casca acepta conmovida y deciden su futuro con alegría. Un día después, forman el equipo de rescate con Pippin, Yu Deao y Guts. Los heridos y enfermos se quedan reposando en el campamento. Griffith está irreconocible por la tortura, pero sigue consciente. Un pequeño demonio se le acerca, besa sus dedos con devoción y lo llama Rey repetidas veces. Una voz misteriosa afirma que son parientes y que pronto se encontrarán. Él se aferra a la vida también por Guts. El equipo usa la información de la princesa Charlotte para localizar un pasadizo secreto en un cementerio. Yu Deao nota que la relación entre Guts y Casca ha cambiado. Hablan con un tono más íntimo. Los cuatro entran por las alcantarillas y buscan a Griffith con cuidado. Mientras tanto, los del campamento tienen mucha confianza, creyendo que si rescatan a su líder, la banda resurgirá y se sienten motivados. Riker va al río por agua y ve a una pequeña hada aleteando. De pronto escucha gritos y regresa a toda prisa. Encuentra el lugar vacío, salvo por un monstruo gigante que devora a un compañero. El sitio está bañado en sangre y los demás han sido atacados. Mientras tanto, el equipo de rescate, con la ayuda de la princesa, llega sin problemas al calabozo. El estado de Griffith es lamentable, pero percibe claramente la presencia de Guts. Al pensar en él, una mezcla de emociones lo inunda. Odio, cariño, envidia, dolor, tristeza y vacío se entrelazan y mantienen viva su conciencia. Sabe perfectamente que Guts es el motivo de su encierro en esa oscuridad, pero ahora también es su única esperanza de vivir. Aquel que solía estar bajo su control ahora determina su destino, algo que su orgullo no puede tolerar. En medio de esos pensamientos, Guts logra encontrarlo. Al ver a su líder demacrado y maltratado, siente un inmenso dolor. Los tendones de sus dedos fueron cortados y no tiene lengua. Guts lo abraza con una tristeza profunda. Al abrir los ojos y ver al hombre en el que tanto pensaba, Griffith muestra sorpresa y odio. Con las emociones a flor de piel, usa toda su fuerza para llevar una mano a su cuello. No busca acariciarlo, sino acabar con él, pero su debilidad no le permite ejercer presión. Guts, ignorando este oscuro sentimiento, lo abraza con pura sinceridad mientras caen sus lágrimas. Siendo un hombre de actitud ruda, su llanto demuestra lo que hay en su corazón. Ante esto, Griffith baja la mano. En ese momento los guardias cierran la puerta. Guts destroza la madera y elimina al centinela en un instante, vengando a su compañero. Llegan más soldados, pero Guts se abre paso en solitario sin titubear. Pelea con tanta furia que ni siquiera Yu Deao logra seguirle el ritmo. Más adelante, Casca le limpia el rostro a Guts con un pañuelo para ayudarlo a calmarse. Si hasta Pippin nota que hay algo entre ellos, el astuto Griffith lo percibe con mayor claridad. Al ver esa escena de intimidad, su mirada se llena de resentimiento y odio. Las dos personas que consideraba de su propiedad han cambiado. Uno lo abandonó hace un año y la otra ya no le presta la misma atención. Ver a la mujer que solía adorarlo cuidar de otro hombre justo frente a él lo hace sentir completamente humillado. El equipo se reúne con éxito con el grupo de Corcus, pero los enemigos que los persiguen deciden apuntar al eslabón más débil y atrapan al indefenso Griffith. El líder rival se burla de él llamándolo un inútil. Le quita la capa y muestra a todo su cuerpo destrozado por la tortura, humillando a quien alguna vez fue un genio orgulloso y perfecto. Guts no tolera sus palabras, levanta su espada y lo elimina de un solo golpe, continuando la masacre. A pesar de la venganza de Guts, las crueles palabras del líder enemigo calan hondo en Griffith. Tras un año encerrado, se ha convertido en una sombra de lo que era. Se pregunta qué le queda, aparte de su fama pasada. Durante un descanso, Corcus y los demás descubren el estado real de Griffith. Un hombre incapaz de caminar o hablar ya no puede liderarlos hacia la victoria. Durante todo el año, la banda soportó penurias y perdió a la mitad de sus miembros, apoyándose en la ilusión de que su regreso restauraría la gloria de antes. Pero la dura realidad les demuestra que, aunque Griffith esté de vuelta, no hay nada que puedan hacer. Este es el sentir general y el dilema principal. El núcleo de la agrupación es Griffith, apoyado por Guts y Casca como pilares. Sin embargo, Guts planea irse y Griffith ha quedado inválido. ¿Qué pueden hacer los que se quedan? Todos esperan que Casca tome una decisión clara, pero ella prefiere esperar a reunirse con el grupo principal. En el fondo, Guts quiere decirles que cada quien debe resolver sus propios problemas, pues así ha vivido él, y espera que todos aprendan a ser fuertes. No obstante, Casca lo detiene argumentando que hay situaciones que no se pueden manejar en soledad. Tomando a Griffith como ejemplo, señala la impotencia de su estado actual. Al pensar en su líder, Guts comprende que fue demasiado duro. Los miembros están agotados y en realidad son frágiles, y es por esa debilidad que necesitan aferrarse a un sueño. La propia Casca comparte esa fragilidad, acercándose para refugiarse en el pecho de Guts. Toda esta escena es observada desde dentro por Griffith. Mientras Casca cambia las vendas de su líder y observa sus brazos en los huesos, la invaden los recuerdos. Llena de culpa y preocupación, siente el impulso constante de ayudarlo. En medio de su nerviosismo, tira un cuenco de agua por accidente y Griffith se abalanza sobre ella. Casca intenta resistirse por puro instinto, pero luego
luego reconsidera la situación pensando que él simplemente perdió el equilibrio y cayó. Entonces procede a consolarlo con suavidad. Esta escena guarda mucho significado. Podría decirse que Griffith hace un esfuerzo inmenso para comprobar cuánta lealtad le queda a esa subordinada brillante, que antes lo obedecía sin dudar. Pero la reacción instintiva de rechazo lo dice todo, y sumado a la cercanía que presenció entre ella y Guts, junto al desánimo de los demás miembros, él ya tiene una respuesta clara. Por otro lado, es probable que Casca tampoco crea del todo en el accidente del tropiezo, intuyendo quizás las verdaderas intenciones de su líder, pero en su estado actual no hay forma de enmendar las cosas. Agotada física y mentalmente, ante la impotencia, solo le queda llorar en silencio fuera de la carreta. Cerca de allí, Judeau le pregunta a Guts sobre su futuro. Guts planea retomar su entrenamiento, mientras que Judeau tiene la idea de volverse ladrón junto a otros compañeros para poder financiar los cuidados de Griffith. Guts expresa su deseo de quedarse a ayudar. Tal vez las conversaciones recientes le hicieron comprender su gran importancia para el líder, sintiendo culpa y la responsabilidad moral de apoyarlo. Judeau rechaza su oferta de inmediato, recordándole que ya no pertenece a sus filas y carece de tal obligación. Además, le pide que se lleve a Casca con la excusa de que ella no sirve para la vida de bandido, aunque en realidad él comprende perfectamente lo que ocurre entre ellos. Durante esta charla, los integrantes del escuadrón de asalto se aproximan. Ellos manifiestan su deseo de acompañar a Guts en su entrenamiento. Guts se sorprende, pero al mismo tiempo tiene una gran revelación. Aquello que tanto anhelaba siempre estuvo frente a él, pero lamentablemente solo logra valorarlo una vez que lo pierde. Lleno de melancolía, regresa a la carreta y descubre a Casca secándose las lágrimas a escondidas. Entonces ella le comunica que no podrá acompañarlo, ya que es incapaz de abandonar a un Griffith tan débil y desamparado. Aquel hombre brillante, lleno de talento y en la cima de su juventud, ahora es una sombra que apenas puede caminar o hablar. Este fuerte contraste resulta desgarrador para cualquiera, y Casca no logra asimilarlo. Había prometido marcharse con Guts, pero su sentido del deber hacia un líder que no puede valerse por sí mismo la obliga a disculparse y romper su acuerdo. Tras su charla con Judeau, Guts también siente que dar la espalda es un error, por lo que decide quedarse a cuidarlo. Sin embargo, Casca le reprocha su decisión, pensando en el futuro de Guts. El orgulloso Griffith capta de inmediato la esencia de esta situación. Para Casca, él ha dejado de ser el comandante digno de respeto y protección, pasando a despertar un sentimiento mucho más básico y humillante, la lástima. Lo mismo aplica para Guts. Sus antiguos pilares ahora debaten sobre si es correcto o no abandonar a su jefe. Ya sean las situaciones o las personas, todo ha escapado a su control. El rey intocable ha caído tan bajo que depende de la compasión de sus sirvientes. Vivir así carece de sentido para él. Sumergido en la desesperación, Griffith comienza a sufrir alucinaciones. Visualiza al hombre imponente que solía ser y aquel sueño que estuvo a punto de tocar con las manos. Humillación, arrepentimiento, odio, frustración, vergüenza y anhelo se mezclan en una explosión emocional. Su incapacidad para aceptar la realidad choca con su deseo desesperado de triunfo, provocando un colapso en su mente. Con las fuerzas que le quedan, toma las riendas del carruaje persiguiendo esa ilusión de sí mismo que aún avanzaba con esperanza. El vehículo impacta contra una roca y su frágil cuerpo sale despedido. Al caer en un estanque se sumerge en un sueño profundo donde imagina una vida familiar pacífica junto a Casca y un hijo. Justo cuando comienza a considerar que esa tranquilidad podría ser suficiente, aparece el amuleto. Una fantasía tan cálida y sencilla no basta para doblegar su ambición. Lo que él verdaderamente desea supera con creces esa vida pacífica. Al despertar de la ilusión, Griffith se burla de su propia inutilidad. La enorme brecha entre su gloria pasada y su estado actual lo empuja a un colapso total. Arrodillado en el agua, intenta usar una rama afilada para cortarse las venas, pero sigue llevando su armadura y sus manos destrozadas le impiden quitársela. Al ser un inválido, ni siquiera tiene la capacidad de quitarse la vida. En su punto máximo de desesperación y vacío, algo se enreda en su mano. Es el huevo del rey, que el guardia había desechado tiempo atrás. Vienen a su mente las palabras de la anciana, quien aseguró que el portador podría obtener el destino del mundo a cambio de su propia carne y sangre. De inmediato, todo cobra sentido para él. Guts, que lideraba la búsqueda, llega al lugar justo cuando comienza un eclipse. Al escuchar los pasos de Guts, el primer instinto de Griffith es intentar escapar para ocultar su estado tan patético y miserable. Retrocede con torpeza y vergüenza, pero de forma repentina, una horda de monstruos surge a sus espaldas. Su mayor temor es que Guts corra a tocarlo, pues el contacto físico le confirmaría su absoluta fragilidad, algo que su orgullo se niega a soportar. Guts corre hacia él y de pronto observa el amuleto en la mano de Griffith, el cual ha tomado la forma de un rostro humano. En ese instante, todos son succionados hacia una dimensión aterradora, plagada de criaturas espeluznantes. Casca asume el mando y dirige al equipo con gran firmeza. Guts reconoce el enorme valor de esta mujer al mantener la cabeza fría en un momento tan crítico, aunque le resulta extraño, ya que al rescatar a Griffith nunca vio ese amuleto que ahora es idéntico a su líder. De pronto una voz anuncia el inicio de un banquete que se celebra cada más de 200 años, dando paso a la aparición de 4 seres conocidos como los ángeles guardianes. Corcus siente que está atrapado en una pesadilla inexplicable, rodeado de monstruos. El líder de
estos seres señala a Griffith y lo proclama como el elegido de la mano de Dios, reconociéndolo como su igual. En cuanto a los demás humanos presentes, son clasificados como valiosos sacrificios para el nuevo Señor Oscuro. El uso del amuleto carmesí confirma que Griffith tiene el derecho de ascender, siendo un objeto exclusivo para aquellos destinados a renacer como deidades oscuras. Los monstruos fueron convocados precisamente para devorar las ofrendas preparadas para este renacimiento. Guts estalla en furia al pensar que quieren transformar a Griffith en un monstruo, algo que considera imperdonable, pero poco después descubre que ofrecer a todos en sacrificio es voluntad de su propio líder. Guts se resiste a creer que él haría algo semejante, pero los seres afirman que es un evento ineludible y predestinado. Todo obedece al flujo inalterable del destino. Griffith es elevado hacia un altar. Guts se aferra a él con desesperación, pero termina siendo arrojado al suelo. Clava su cuchillo para intentar trepar y rescatarlo, pero en ese momento Griffith experimenta una visión de su pasado, observando que su camino hacia la cima está pavimentado con cadáveres. Si se detiene y no logra avanzar sobre ellos, simplemente será uno más en esa pila. Sus antiguos camaradas y soldados perdieron la vida por su ambición, usando sus restos para construir esta ruta hacia su meta. Llegados a este punto, la única opción es seguir adelante. Sin embargo, el objetivo aún está lejos y exige acumular muchas más víctimas, una realidad que él ya había asumido desde el inicio de su viaje. Sin alternativas viables, Griffith comprende que el arrepentimiento es inútil y que debe continuar. El sendero forjado con la vida de miles de compañeros se detuvo temporalmente, pero los sobrevivientes que lo acompañan en este lugar pueden servir para seguir pavimentando su ascenso. La gloria de un líder se levanta sobre las cenizas de muchos. Al pensar que las esperanzas de sus soldados residen en él, siente que no puede traicionar esa determinación. Toma la decisión definitiva y ofrece a todos como sacrificio para continuar construyendo su camino. Al pronunciar las palabras de ofrenda, los hilos del destino se conectan y el elegido alcanza su punto de no retorno. Todos los presentes son marcados a fuego, convirtiéndose en el tributo. Su carne, su sangre y su agonía servirán de alimento para el nacimiento del nuevo ser oscuro. Guts se niega a aceptar esa traición y sigue intentando abrirse paso para rescatarlo, mientras los monstruos enloquecidos comienzan a masacrar a sus compañeros. Casca queda paralizada por el terror, pero el leal y robusto Pippin se interpone para protegerla. Luego, Yudeu la sube a un caballo para alejarla del peligro. Casca es la actual líder y debe sobrevivir a toda costa, aunque Yudeu también actúa motivado por sus sentimientos hacia ella. Corcus observa la masacre, sabe perfectamente que esto es real, pero decide convencerse de que es una ilusión. Se repite a sí mismo que todo es un sueño, que la gloria de Midland y la banda del halcón siempre fueron demasiado buenas para ser ciertas, y que al despertar volverá a ser el don nadie que siempre fue. Consumido por el pánico y el autoengaño, una hermosa joven rubia de ojos azules se materializa frente a él, y Corcus la abraza sin dudarlo un segundo. Es plenamente consciente de que esta apuesta suicida ha llegado a su fin, por lo que decide sumergirse en una ilusión reconfortante para aceptar esta absurda realidad con mayor tranquilidad. Yudeu cabalga a toda velocidad a pesar de tener el brazo derecho gravemente herido por una mordida. Casca desea dar la vuelta y pelear junto a sus camaradas, pero esa idea es demasiado ingenua. Yudeu piensa que si Guts estuviera presente, diría que las batallas no son para morir y que la supervivencia es la única prioridad. El caballo es atacado y ambos caen de manera violenta. Al ver que un monstruo se abalanza sobre ellos, Yudeu gira rápidamente para cubrir a Casca con su cuerpo. Ella recobra la compostura, elimina a la criatura y ayuda a Yudeu a avanzar. Él tiene muchas cosas guardadas que quisiera confesarle, pero las palabras nunca salen de su boca y sus sentimientos se apagan lentamente junto con su vida. Los monstruos los alcanzan y al ver que Casca es mujer, dan rienda suelta a su perversidad abusando de ella brutalmente. Griffith se gesta de nuevo y nace como una entidad distinta, mientras Guts sigue luchando bañado en sangre, peleando con una furia inquebrantable. Las montañas de cadáveres aliados lo llenan de ira, pero lo que verdaderamente desata su furia es ver a su amada Casca siendo ultrajada. Lucha de forma desesperada para llegar a ella e intentar rescatarla. Justo en ese instante, el quinto rey aclamado por los monstruos termina su nacimiento. Femto, el señor oscuro de las alas negras, hace su aparición. Guts no puede avanzar debido a que un monstruo tiene sus fauces clavadas en su brazo, pero sabe perfectamente que esa entidad suprema es Griffith, lo que le genera un torbellino de emociones. Sin embargo, Griffith toma a una Casca casi inconsciente y tratándola como si fuera un objeto de su propiedad, la acaricia y abusa de ella. Con el brazo atrapado, Guts no tiene forma de liberarse. Apuñala al monstruo repetidas veces hasta que su espada termina por romperse. Sin más opciones, usa la hoja partida para cortar su propia extremidad. Griffith comete su atrocidad sin mostrar la más mínima emoción en su rostro, manteniendo la mirada fija en Guts en todo momento. El brazo de Guts queda destrozado por los golpes de la espada rota, pero él ignora por completo el dolor físico y el trauma psicológico, golpeando con todas sus fuerzas. Al fin, logra amputarse la extremidad, pero al correr hacia Griffith, los monstruos lo someten contra el suelo, obligándolo a mirar la profanación de la mujer que ama. ¿Cuáles son los pensamientos de Griffith? En su mente retorcida, él sigue asumiendo que tanto Casca como Guts le pertenecen y que siempre tendrá control absoluto sobre ellos.
ellos. Este acto es la máxima demostración de su dominación y una violación psicológica directa hacia Guts, siendo la venganza más profunda y cruel. Al recuperar su poder, Griffith decide mantener con vida a Guts con el único propósito de anunciarle el regreso del rey. Busca romper abiertamente con su antigua identidad y utilizar ese tormento psicológico para demostrarle a Guts que aún tiene control sobre Casca, sobre él y sobre el mundo entero. Al obligar a Guts a presenciar la humillación de su amada y la masacre de sus camaradas, quiere hacerle sentir esa misma frustración de no poder hacer nada, destrozándolo mentalmente. Esta actitud retorcida nace del último año de torturas inhumanas que soportó, mientras Guts vivía libremente y se ganaba el corazón de la mujer que antes le era ciegamente leal. Estos contrastes lo llenaron de resentimiento, buscando ahora que Guts experimente el mismo colapso y debilidad. Aunque no pronuncia ninguna palabra, su maldad se transmite por completo mediante este acto enfermizo. Tal como lo planeó Guts, no puede remediar la situación, limitándose a llorar y rugir lleno de rabia e impotencia. Guts observa fijamente la escena, ignorando incluso el tentáculo de un monstruo que perfora su ojo. El odio y el dolor calan tan hondo que pierde todo instinto de defensa, logrando que en su mirada solo exista la figura de Griffith. En cierta manera, Corkus y Guts representan dos polos opuestos. Sabiendo que no había escapatoria, Corkus se refugió en el autoengaño y se sumergió en una fantasía para mitigar su agonía, mientras que Guts decide enfrentar el dolor de frente. Este valor nace de una mezcla de odio y amor, sumado a una fuerza vital inmensa y una resistencia pulida a lo largo de su vida. Aunque suele mostrar una actitud distante, su sangre siempre arde con intensidad. Por el contrario, la humanidad de Griffith se ha reducido a la nada. Cuando Guts decide partir, él solo piensa en dominarlo. Cuando Casca duda, lo considera una traición imperdonable. Para él no existen los seres amados, solo piezas útiles en su tablero de ajedrez, e incluso él mismo, con su cuerpo y su alma, es una simple moneda de cambio para su imperio. Hubo un tiempo en que la presencia de Guts logró que olvidara su sueño de forma temporal, y tal vez esa fue su última muestra de humanidad. La serie del 97 concluye en este punto. Este arco narrativo profundiza en los vínculos entre Guts, Casca, Griffith y la banda, resaltando el peso del destino. La divinidad eligió a Griffith, enviando a la divina para entregarle el amuleto, predestinando su ascenso a costa de un alto precio de sangre, siendo este apenas el final previsto de su etapa humana. Posteriormente, la aparición de un caballero esquelético montado a caballo permite rescatar a Guts y a Casca del lugar, marcando así el nacimiento de un nuevo capítulo en la historia.